En esta oportunidad vamos a estudiar al gran Ernest Hemingway y la novela El viejo y el mar. Como ya es de conocimiento, Hemingway eh, nació en Estados Unidos de Norteamérica el 21 de julio de 1899 y falleció en Quetsu, Irán, el 2 de julio de 1961. Él muere trágicamente porque casi en el ocaso ya de su vida se entrega al alcoholismo y posiblemente a la drogadicción, y eso apresura su muerte suicidándose de la peor forma. Fue un escritor y periodista estadounidense y uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Cuando decimos novelistas y cuentistas, es, por un lado, escribe novelas como ¿Por qué doblan las campanas? Por ejemplo, también la obra Fiesta, habla también de la Primera Guerra Mundial. Esas son novelas. Pero cuentos ya son, por ejemplo, la que nosotros podemos mencionar como El viejo y el mar, que es lo que a continuación vamos a explicar. Ganó el premio Pulitzer en 1953 por El viejo y el mar, justamente por el cuento del viejo y el mar. Y al año siguiente el premio Nobel de Literatura por su obra completa. Sus comienzos literarios no fueron nada fáciles. Sus primeros trabajos, 3 relatos y 10 poemas en el año de 1923 y En este mundo, 1925, pasaron inadvertidos. Ernest se ganaba la vida como corresponsal, porque era periodista, ¿no? Y era corresponsal. Y viajó por toda Europa, cubriendo las noticias, principalmente de las zonas de conflicto. También se empleó como sparring para boxeadores y cazaba palomas en los Luxemburgo cuando sacaba a pasear a su hijo, pues los ahorros mermaban y no ganaba mucho. Entonces aquí estamos viendo más o menos lo que Ernest Hemingway escribió o fue él. Hemingway vivió casi 20 años en Cuba, en una casa llamada Finca, y vigía en 1952, sorprende con un breve relato encargado por la revista Life en ese entonces, donde trabajaba, era corresponsal. El viejo y el mar, por el que recibe el premio Pulitzer en 1953. Un año más tarde obtendría el premio Nobel de Literatura por el conjunto de su obra. Antes de recibir el premio, Hemingway repitió varias veces que el premio pertenecía a Cuba y después de recibir el Nobel dijo que era el primer sato cubano que recibía este importante premio. Sato se le dice a aquel ciudadano cubano, por eso dice, y él se sentía cubano también, él se sentía cubano también. La corriente literaria que perteneció el gran Ernest Hemingway perteneció a la llamada generación perdida, nombrada así por Gertrude Stein, amiga de Hemingway. Los autores pertenecientes a estas corrientes fueron Fitzgerald, Dos Pasos, Hemingway, Faulkner y Steinbeck, entre otros, y tienen en común haber presenciado la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión estadounidense. Justamente, mis queridos alumnos, el mundo en ese entonces experimentaba un suceso de trascendencia mundial, cual fue la Primera Guerra Mundial. Y a continuación, allí nomás, se dio lo que vendría a ser la Gran Depresión en Estados Unidos. Aquí se llama, o qué cosa es la Gran Depresión. ¿Qué había sucedido en Estados Unidos? En Estados Unidos surge que las bolsas de valores y todo lo que podría tener Estados Unidos en un tiempo comienzan a decaer. Reina, aunque usted no lo pueda creer, en Estados Unidos la pobreza, mis queridos alumnos. Entonces, por eso le llaman la Gran Depresión. Y justamente por esa época, entre la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de 1929, que duró como 5 o 6 años,
apareció unos grandes escritores y a esta gran generación de escritores le llamaron la generación perdida. Porque si hubieran aparecido en otro momento, que no sea la Primera Guerra Mundial y también la Gran Depresión, hubieran dejado mucho que hablar, porque eran grandes narradores o autores o escritores. Ahí está Fitzgerald, Dos Pasos, Hemingway, Faulkner y Steinbeck, entre otros, ¿no? También está John Joyce, que también otro gran narrador norteamericano. Por eso se le llama los de la generación perdida. También podría clasificarse como un autor modernista, por haber pertenecido a la generación de 1900 a 1940. Él quizás se inicia como modernista, pero termina como vanguardista, ya en sus obras finales cuando él escribe. Por eso que de allí también se le conoce como uno de los literatos más importantes que tuvo el vanguardismo mundial. Ahora analicemos El viejo y el mar. Es un cuento, como les dije, maravillosa, de fácil entender, es lineal. Cuando decimos una obra lineal significa de que tiene un inicio, tiene una acción o tiene un nudo y tiene un desenlace. Es fácil de digerir. Es una lectura amena, entretenida, ¿no? Y se trata de un viejo, justamente titulado la obra El viejo y el mar. Diremos que la temática es la aventura. El tema principal es la lucha que desempeña un viejo pescador para conseguir lo que quiere. Para cambiar su suerte, en este caso, es un pez. ¿Qué había sucedido? Él ya centrado en años y en su época buena, él es o era un gran pescador. Y lo quiere demostrar porque en el pueblo donde está, en el puerto, nadie le cree. Y un día, como dice la obra, en el día 85, o sea, no había pescado más de 3 meses, casi, y en el día 85 decide salir a la mar para pescar y demostrarles. Entonces, allí conoce, o él desde muy pequeñito tiene una amistad muy sincera, casi como un cariño paternal. Es la de un niño y luego ya es un joven. Nos estamos refiriendo a Manolín o a Manolo. Esta trata sobre el chico recordando sobre cómo era cuando iba a pescar con el viejo. Una vez pescara un pez más grande que el niño. Entonces, Manolín o Manolito tenía muchos y hermosos recuerdos. Lo quería como a un abuelo, como un padre, muy identificado con el viejo. Pero a él le dice que ya no debe salir con él porque ya no va a conseguir ningún pescado, ningún pez. Y él está como salado, porque ese es el término que utilizan los pescadores. Las secuencias básicas, el libro no está dividido en capítulos y se podrían diferenciar varias partes. La primera correspondería a la presentación del ambiente que rodea al pescador y sus preparativos para salir a pescar. La segunda es la marcha a la mar y su lucha con el pez y los tiburones. Y la tercera, para concluir, la llegada de Santiago a puerto. Santiago era el nombre del viejo, así se llamaba, Santiago. Narración dentro de la narración. O sea, es una narración que está dentro de otra narración, imagínense. Cuando le cuenta al muchacho de cuando era joven e iba a pescar con él, ¿no? Entonces, también hay una narración que hace el viejo dentro de una narración que está detallado en lo que está contando la historia del viejo, ¿no? Imagínense. Los personajes, el principal era el viejo, quien era flaco y desgarbado, con arrugas, con profunda en la parte posterior del cuello. Todo en él era viejo, salvo sus ojos, dice. Y estos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos. Como también podemos decir, eran tan azules
como la del mar propiamente. El pez era como el viejo, fuerte y resistente. El muchacho Manolín es un personaje secundario, le tiene mucho cariño al viejo porque él le enseñó a pescar. El espacio donde se desarrolla, la mayoría de la historia se desarrolla en el mar, solo el principio y el final en el puerto. El ambiente, el espacio refleja la forma de ser del viejo, era tranquilo pero resistente como el mar. No se rindió y llegó hasta el final. El tiempo, la historia se desarrolla por ahí de 1950, es una historia lineal. Ya hemos explicado que es lineal y sigue un orden cronológico, aunque en ciertos momentos cuando el viejo se pone a recordar cosas del pasado, podría decirse que da saltos en el tiempo. La historia, ahora sí, un poco más resumida, la vamos a señalar en esta oportunidad. Santiago es un viejo pescador de Gulfstream. Lo acompaña un joven muchacho, quien el sentimiento de aprecio es mutuo, pero este tuvo que dejarle por otros pescadores con más fortuna en sus pescas. Sin embargo, él lo seguía ayudando. Nos estamos refiriendo a Manolín, ¿no? Un día el viejo salió a la mar con el objetivo de terminar con su mala racha en la pesca. El muchacho le había conseguido cebo. Después de navegar unas horas, un pez picó el anzuelo. Era un pez enorme, dispuesto a luchar hasta la muerte. La barca navegó siendo jalada por el pez mar adentro. Las fuerzas del viejo cada vez iban disminuyendo y predecía que el pez lo podría matar. Pero tenía una fuerte determinación por conseguir sacarlo del agua. Y no le importaba si tenía que dejar su vida en el intento. Tras una larga y dura batalla, el pez tuvo la peor suerte. El viejo no creía que el pez fuera tan inmenso. Lo amarró al costado de la barca para poner rumbo a la costa. Era tan grande que era como amarrar un bote mucho más grande al costado del suyo. Todo su esfuerzo habría sido inútil si no conseguía llevar el pez a la costa. Para su mala suerte, apareció un tiburón. Cuando el tiburón se acercó a comer el pez, el viejo lo mató con su arpón. Se había librado del tiburón, pero no tardarían en acercarse otros más, siguiendo el rastro de la sangre del pez herido. El viejo logró matarlos, pero se habían comido medio pez. Por la noche se le acercaron más, que acabaron con él, dejando solo la cabeza, la espina y la cola, suficientes para probar su hazaña. Así llegó por fin a puerto. Era de noche y no había nadie para ayudarle a recoger. Cuando terminó, se fue a su casa a dormir. A la mañana siguiente, el muchacho, muy preocupado, fue a su casa para ver cómo estaba y le prometió que saldría a pescar con él. Los demás pescadores reconocieron el mérito de Santiago al ver los restos del pez, que era un tiburón o un pez espada, como también se le conoce. Muy bien, allí, chicos, mis queridos alumnos, está resumida nuestra obra o la obra del viejo y el mar.